Fíjese la gran diferencia cuando usted compara y contrasta el elemento histórico de Israel. Usted descubre la gran injusticia. En el huerto del Edén, Adán decía: mi esposa es carne de mi carne y es hueso de mi hueso. En el proceso de Israel, ¿sabe lo que decía el hombre de la mujer? Gracias te doy, Dios, porque no me hiciste como ella. ¿Sabe usted lo que hacía un hombre cuando le nacía una mujer? Se iba a los montes a gritar y a llorar y a desear que Dios lo matara porque le había nacido una mujer. Por eso a mí me da coraje cuando a una pareja le nace una nena y viene un payaso a decir que es chancletero. Que chancleta ni chancleta. Los seres humanos no son chancletas. Pero es el resultado de ese desenfoque que la gente tiene en su conciencia. Es el resultado de ese desenfoque que el ser humano, precisamente como parte de la caída en el huerto del Edén, ha venido arrastrando. Querido, la razón por la que los profetas de Israel tomaron y enarbolaron el concepto de la relación entre Dios e Israel como esposo y esposa fue para hacerle una admonición a Israel y decirle a Israel: necesitamos volver como al principio, porque los profetas sabían, los profetas entendían que una de las razones que los había llevado al cautiverio era precisamente la forma y manera como Israel se conducía contra la mujer. Por esa razón, cuando los fariseos llaman a Jesús para preguntarle con respecto al divorcio, y cuestionan a Jesús bajo qué condiciones es lícito a un hombre repudiar a su mujer, Jesús les dijo: al principio Dios no pensó en el divorcio. Cuando Dios juntó a Adán y a Eva, lo juntó para que vivieran eternamente. Cuando Dios juntó a Adán y a Eva, los juntó, y fíjese lo que dijo Dios: nada ni nadie, solo la muerte hará separación entre ustedes dos. Nadie más podía hacerlo. No había razón que pudiera ser tan contundente y tan fuerte como para provocar un divorcio en la pareja. En la mente y en la psiquis de Adán, Dios lo programó para que amara a Eva por siempre y para que Eva amara a Adán por siempre. La palabra divorcio entre ellos no existía. Yo conocí la historia de una pareja que tampoco existe la palabra divorcio en ellos, la pareja de Billy Graham y su esposa. Le hicieron una entrevista a la esposa de Billy Graham y le dijeron: ¿cómo es la vida matrimonial suya con este hombre tan ocupado? Y dice: bueno, es una vida muy difícil, porque mi esposo dedica muchas horas diariamente a su trabajo ministerial, y en adición a ello, cuando llegan las cruzadas, prácticamente yo tengo que quedarme con mis hijos en la casa y atenderlos. Y el periodista, muy hábilmente, tratando de buscar una gran noticia, le dijo: ¿y nunca ustedes han pensado en el divorcio? Y ella dijo: no, la palabra divorcio en mi casa nunca se ha usado. Suicidio sí, pero divorcio sí. Ha habido momentos donde tal vez yo he querido matarlo, pero divorciarme de él nunca. Y lo hizo precisamente para responderle a aquel periodista que estaba tratando de alguna manera conseguir alguna noticia que pudiera revolucionar la opinión pública en los Estados Unidos. Fíjese lo que Jesús le dice a los religiosos, a los fariseos de su tiempo. Le dijo: mire, la razón por la que Moisés dio y permitió el divorcio entre ustedes no fue porque Dios se lo aprobó, no, la razón fue como resultado de la dureza de vuestro corazón.
Porque a fin de cuentas, ustedes se fueron buscando la laguna de la ley hasta encontrarla para producir injusticias contra la mujer. ¿Qué era lo que decía la ley? La ley decía que de la única forma, de la única manera que un hombre podía abandonar a su esposa o darle carta de divorcio era si encontraba en ella algo indigno. Pero desde luego, los religiosos de Israel empezaron a buscar la forma y manera cómo interpretar lo indigno. ¿Y sabe hasta qué punto llegaron? Llegaron al punto de decir, si no cocina bien, es indigno. Si no saluda a la suegra, es indigno. Si amaneció por la mañana toda esgreñada y no se peinó, es indigno. Todo llana y sencillamente para buscar algún pretexto, con el único propósito, con la única intención, ¿sabe?, de destruir la relación matrimonial. Y Jesús se para frente a ellos y ¿sabe lo que les dice? Les dice, al principio no fue así. Cuando Dios concibió al matrimonio, lo concibió para que el matrimonio estuviese junto por siempre. Ahora, ¿qué fue lo que más afectó a Adán y a Eva después de la caída en su matrimonio? Los problemas económicos. ¿Qué fue lo más que afectó en el matrimonio de Adán y Eva? ¿Qué fue lo que más les afectó? La revolución social. Las nuevas concepciones del happy hour o de la discoteca. El nuevo entendimiento de un gimnasio para hombres y un gimnasio para mujeres. ¿No? ¿Sabe lo que afectó la relación de Adán y Eva? El egocentrismo. Queridos, yo me he dado a la tarea de mirar la base, la raíz del problema de la naturaleza humana. ¿Y sabe a qué conclusión yo he llegado? Que no importa cómo se llame el acto viciado o negativo que nosotros los humanos cometamos, detrás de ese acto viciado hay precisamente una naturaleza egocéntrica. Es el egocentrismo el responsable de los divorcios. Es el egocentrismo el responsable de las crisis matrimoniales. Es el egocentrismo el resultado de las grandes y serias diferencias que los matrimonios tienen. No es otra cosa, querido. Mire, aquí hay gente que dice, no, los problemas económicos. Mire, problemas económicos han tenido los seres humanos siempre. Es el problema del egocentrismo. Cuando el gusano del egocentrismo empieza a tomar fuerza en la psiquis de un individuo, hombre o mujer, óigame, la relación matrimonial empieza a afectarse. Es el egocentrismo, es cuando mis acciones no toman en consideración al otro. Es cuando mis acciones ya dejan de ser acciones recíprocas en un amor inocente y se convierten en acciones malévolas, llenas de egocentrismo, fríamente calculadas, con el único propósito y con la única intención de yo salirme con la mía. Cuando uno escucha los problemas matrimoniales y analiza los problemas que uno ha tenido, porque debemos hablar con suma franqueza, ¿sabe a qué conclusión uno debe llegar honradamente? Todo mi problema es resultado de mi egocentrismo. Todo mi problema es porque yo quiero imponerme, es porque yo quiero sobresalir, es porque yo quiero lograr mejores beneficios, es porque yo quiero lograr mejores oportunidades. Es porque en mi cabeza es donde están las canas y yo las quiero tirar al aire. Es el egocentrismo lo que nos lleva a tanta desgracia en
medio del vínculo matrimonial. Note lo que le dijo Dios a Eva. Le dijo: mira, mujer, como resultado de tu pecado, ¿sabe lo que va a suceder de ahora en adelante? Que el hombre te mirará, pero te verá como un objeto. El hombre te mirará y te verá como una propiedad. Por esa razón, la Iglesia debe condenar el machismo latinoamericano y también debe condenar el feminismo egocéntrico. Ambas cosas deben ser condenadas. Los matrimonios cristianos no debemos prestar atención ni a una cosa ni a la otra. Los matrimonios cristianos no debemos prestar atención a todo ese efluvio de afirmaciones egocéntricas dentro del machismo latinoamericano. Pero las mujeres cristianas tampoco deben caer víctimas del feminismo egocéntrico, que lo único que pretende crear es lo que les dije ahorita: la guerra de los sexos. Me encantaría poder tocar el Cantar de los Cantares, es uno de mis libros favoritos. De hecho, no hace mucho lo trabajamos en el estudio de los martes. Pero note bien algo que les quiero explicar. El Cantar de los Cantares adviene. El Cantar de los Cantares es un documento poético, tiene 7 poemas. Y estos poemas son, algunos de ellos, poemas antiguos, muy antiguos. Pero vinieron a la realidad de Israel y vinieron a conformar esa extraordinaria realidad en Israel, más o menos como para principios del siglo III antes de Cristo. Y usted dirá: ¿por qué tan tarde? ¿Por qué tan tarde? Fue uno de los libros que más trabajo dio para aceptarse en el canon. Tanto en el canon del Antiguo Testamento, el canon judío, como para que la cristiandad lo aceptara. Pero el día que los judíos lograron que se aceptara dentro del canon antiguo testamentario el Cantar de los Cantares, hubo un júbilo extraordinario. De hecho, hubo rabinos que dijeron ese día que si de la Biblia solo existiera el Cantar de los Cantares, los hombres sabrían conocer muy bien el corazón de Dios. Si solo existiera el Cantar de los Cantares, toda la humanidad pudiera ser salva. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de las desgracias humanas se inician precisamente en el matrimonio. Es el matrimonio el que genera huérfanos de padres vivos. Es el matrimonio muchas veces el responsable. Las crisis en el matrimonio son muchas veces las responsables de tantas desgracias sociales. Ahora, el Cantar de los Cantares surge en el siglo III, después de la salida de Israel del cautiverio babilónico. ¿Y sabe por qué surge? Porque a un autor se le ocurrió recopilar todos esos poemas y ponerlos en un solo documento para decirle a Israel después del cautiverio: si no queremos volver a vivir desgracias como nación, vamos a volver como al principio. Si no queremos vivir desgracias como pueblo, vamos a volver como al principio. Y desde luego, el Cantar de los Cantares revela todo un erotismo, revela todo un mundo de placer entre el encuentro del esposo y de la esposa. El Cantar de los Cantares es una película X, óigame, en un sentido sano y extraordinario. ¿Sabe por qué? Porque a fin de cuentas, en el huerto del Edén, la inocencia entre la pareja era tal y en tal dimensión que no fue hasta que Adán y Eva pecaron que entonces se dieron cuenta que estaban desnudos. Mientras no habían pecado, estaban desnudos. Pero la desnudez de ellos estaba en el sentido profundo de la inocencia. La desnudez de ellos estaba en un sentido tan perfectamente demarcado. La desnudez de ellos estaba tan clara y tan diáfana. Y ahora les voy a hablar en parábola.